Catalepsia, el podcast médico creado con inteligencia artificial que te ayudará a estar informado y actualizado del mundo de la medicina de forma casual. Hola a todos. Hablemos de quemaduras mayores. Su manejo es literal una carrera contra el tiempo y la propia fisiología del cuerpo. Así que en los próximos minutos vamos a revisar las actualizaciones más importantes, todo con base en evidencia que son clave para enfrentar este desafío. Ok, todo empieza con un número, 15%. Cuando una quemadura en un adulto supera el 15% de la superficie corporal total, o SCT, ya estamos hablando de una quemadura mayor. Y ojo, este no es un número sacado de la manga. Es el punto de quiebre, el momento exacto en el que el cuerpo lanza una respuesta sistémica, una que pueda ser súper compleja y, la verdad, bastante devastadora. Entonces, para ponerlo en términos formales, una quemadura mayor es justo eso, cualquier lesión que pase de ese 15%. ¿Pero por qué es tan crítico? Bueno, porque aquí el problema ya no es local, ya no es solo la piel. Se vuelve un incendio a nivel sistémico, una respuesta inflamatoria generalizada con cambios metabólicos profundísimos. Y eso ya exige un nivel de reanimación y de cuidados intensivos muy especializado. Perfecto, este es nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a clasificar la quemadura para saber a qué nos enfrentamos. Luego, nos metemos de lleno a la respuesta de choque. Después, el gran dilema, la reanimación con líquidos. De ahí pasamos a cómo manejar la sepsis en la UCI y, para cerrar, le echamos un ojo a lo que viene, al futuro del tratamiento. Ok, arrancamos. Sección 1. La clasificación de la quemadura. Entender bien la profundidad y la severidad desde el inicio es fundamental, porque de eso depende, literal, cada paso que vamos a dar después. A ver, esta tabla es mucho más que datos, es nuestra guía clínica. Fíjense en algo clave, la sensación. El dolor, por ejemplo, nos cuenta toda la historia. En una quemadura superficial, el dolor es intensísimo. Pero conforme la quemadura se hace más profunda, ese dolor va bajando hasta que, ¡pum!, en las de espesor total se vuelve insensible. Esa falta de sensación es una bandera roja gigante. Nos grita que hay daño nervioso profundo y casi de inmediato sabemos que ese paciente va a necesitar un injerto, así de claro. Muy bien, ahora que entendemos el daño local, pasemos a la sección 2 para ver el panorama completo. Hablemos de la respuesta de shock del cuerpo. Aquí es donde la historia se complica, porque dejamos de ver solo la piel y nos metemos en la cascada de eventos que afecta a todo, absolutamente todo el organismo. Y aquí está el punto de inflexión. Cuando la quemadura supera el 25% de la superficie corporal, los mediadores inflamatorios se descontrolan. Ya no se quedan quietos en la lesión, se van de viaje por todo el cuerpo y desatan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el famoso SIRS. ¿El resultado? Una disfunción cardiovascular y metabólica brutal. Insisto, el problema ya dejó de ser la piel, ahora es todo el sistema. Y esta es, paso a paso, la ruta hacia el desastre. Miren, todo empieza con la muerte del tejido, la necrosis. Eso libera una verdadera tormenta de mediadores inflamatorios, que provocan, paso 2, que los capilares de todo el cuerpo se vuelvan porosos, permeables. Y claro, por ahí se fuga todo el líquido del espacio intravascular al intersticio. De ahí pasamos al choque, que es una mezcla fea de hipovolemia y distributivo. Y el final de la historia, hipoperfusión y falla orgánica. Es una espiral descendente, súper peligrosa. Y esto nos conecta de lleno con la sección 3, que es el gran dilema de la reanimación con líquidos. Aquí está el meollo del asunto en el manejo temprano. ¿Cómo le hacemos para mantener la perfusión de los órganos sin pasarnos de la raya y caer en el famoso fluid creep o la sobrereanimación? Por años, nuestro punto de partida ha sido la fórmula de Parkland. La conocemos de memoria, 4 mililitros por kilo de peso por el porcentaje de superficie quemada. El total se pasa en 24 horas, la mitad en las primeras 8. Ha sido el estándar por décadas, pero, y este es un gran pero, ya estamos viendo que tiene sus asegúnes. Hay una frase de Chong que lo clava perfecto. El líquido engendra más líquido. ¿Y a qué se refiere? Pues a que cuando reanimamos de forma muy agresiva podemos dañar todavía más el endotelio, y eso hace que la fuga capilar sea peor. Entonces entramos en un círculo vicioso terrible, el fluid creep, donde parece que el paciente necesita más y más y más líquido, y lo único que logramos es empeorar el edema y la falla de los órganos. Y no es solo una idea, la evidencia es contundente. Vean esto.
Un estudio del Centro de Quemados de Helsinki encontró algo que de verdad prende las alarmas. Vieron que incluso cuando ajustaban la fórmula de Parkland para llegar a metas fisiológicas, casi la mitad de los pacientes, el 48%, terminaban sobrereanimados. Esto nos dice a gritos que seguir la fórmula al pie de la letra simplemente ya no es suficiente. Y las consecuencias de esa sobrereanimación son, pues, mortales. Esta gráfica lo deja clarísimo. La correlación es directa. Mientras más volumen de líquidos les pasamos en las primeras 72 horas, más aumenta la necesidad de terapia de reemplazo renal y, lo que es peor, sube la mortalidad en la UCI. O sea, pasarnos de líquidos no es un detallito, es un factor de riesgo independiente que lleva a un peor resultado. Punto. Ok, superada la fase de choque inicial, o al menos estabilizada, entramos a la sección 4, que es navegar las aguas turbulentas de la sepsis y los cuidados críticos. Porque aquí, justo aquí, es cuando la sepsis se convierte en el enemigo número 1. Con los criterios de sepsis 3, la definición es clara. Es una disfunción orgánica que pone en peligro la vida por una respuesta desregulada a la infección. El problema es que en el paciente quemado, que vive en un estado de inflamación constante, hacer este diagnóstico es un verdadero reto. Por eso, la clave, el dato duro, es buscar un cambio agudo en la escala SOFA, un aumento de 2 puntos o más. Entonces, ¿qué nos debe prender los focos? La campaña Surviving Sepsis After Burn nos da una lista de gatillos clínicos. Es como tener un checklist al lado de la cama del paciente. Cambio en el SOFA mayor a 2, fiebre o hipotermia que antes no estaban, plaquetas para abajo, menos orina, alteraciones neurológicas, una herida que de pronto se ve peor o un pico en la procalcitonina. Cualquiera de estas cosas, solita o combinada, es motivo para iniciar un protocolo de sepsis, pero ya. El manejo en la UCI es un juego de varias piezas. 1. Escisión temprana de la herida para quitar el foco de inflamación. 2. Ventilación protectora, para no darle otro golpe a esos pulmones que ya vienen tocados por el SIRS. 3. Nutrición enteral lo más pronto posible para pelear contra ese hipermetabolismo brutal. Y 4. Profilaxis para TB, que es obligatoria por el estado de hipercoagulabilidad. Estas no son opcionales, son la base del tratamiento. Y bueno, con eso, miremos hacia adelante. Sección 5. El futuro del tratamiento de quemaduras. Porque aquí el juego ya cambió. La meta ya no es nada más que el paciente sobreviva, sino cómo sobrevive, la calidad de esa supervivencia. El gold standard sigue siendo quitar el tejido muerto y poner un autoinjerto, sí, pero lo que viene es fascinante. Ya estamos en la era de los sustitutos de piel, de suspensiones de células madre con las que literal rocías piel nueva y hasta de la bioimpresión 3D de tejido. El objetivo de todo esto es clarísimo, brincarnos la barrera más grande que tenemos, que es la falta de piel sana del propio paciente para cubrir grandes extensiones. Pero la nueva frontera, la de verdad, va más allá de solo cerrar la herida. Está en los resultados a largo plazo. Porque la recuperación no se acaba cuando la piel cierra. Tenemos que empezar a pensar y a tratar el impacto brutal que dejan las quemaduras en las cicatrices, en el dolor crónico, en la salud mental, en la calidad de vida en general. Esto nos deja con una pregunta que redefine todo. Ahora que hemos avanzado tanto en la supervivencia, ¿cómo hacemos para cambiar el chip y apuntar a una nueva meta, una mucho más ambiciosa? Que no haya muerte, sí, pero tampoco cicatriz, y tampoco dolor. Esa es la pregunta que está moviendo la aguja en el futuro del cuidado de quemaduras. Esto es todo por este capítulo de Catalepsia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que los artículos de donde se obtiene la información se comparten en nuestro canal de Telegram. Hasta la próxima.